Ahí sí. Tomando en cuenta esto, nosotros realizamos nuestra, nuestra práctica y les dije, solamente le dejemos la primera, ¿no es cierto? Dejamos con la primera y nada más. Y entonces teníamos las listas. ¿Dónde están los datos que aparecen en estas listas desplegables? Estaban en la hoja número 2. ¿Ya? ¿Cómo creamos las listas desplegables? Súper fácil, fíjense. Nosotros hicimos lo siguiente, en breve resumen. Hoja número 2, hoja en donde están los datos de las listas. La primera lista, regiones. Hemos puesto las regiones, en este caso de nuestro país, podemos aumentar o no. Hemos tomado el nombre de cada una de estas, le hemos copiado acá como título de cada una de estas subtablas, ¿ya? Porque les generamos como tablas. Y entonces de la costa hemos puesto el nombre de 3 provincias, de la sierra de 3 provincias, del oriente de 3 provincias y de la región insular una sola. Luego, ¿qué hicimos? Recuerden ustedes, para no tener que dar un nombre a las celdas, porque acuérdense que nosotros subrayábamos y dábamos un nombre, cambiábamos el nombre aquí en el cuadro de nombres, nosotros creamos tablas, ¿ya? ¿Cómo les creamos a las tablas? Muy fácil. Acá, en fórmulas, nosotros teníamos esto y creábamos primero, creábamos una tabla, ¿no es cierto? A esto le generábamos una tabla, ¿no es cierto? Y luego en fórmulas le dábamos un nombre y tomábamos en cuenta el nombre de la fila superior. Entonces esta tabla se llamaba regiones, esta de acá se llamará costa, esta se llama sierra, oriente, insular. ¿Cómo sabemos si es que estamos bien? Aquí en el administrador de nombres tenemos las tablas costa, insular, oriente, regiones y sierra. Hasta ahí no había nada de nuevo, ¿de acuerdo? ¿Qué hemos hecho? Hemos generado una tabla, le hemos puesto un nombre a estas tablas y nada más. Y luego regresamos nosotros a la hoja número 1. Entonces, en la hoja número 1, lo único que hicimos fue, hemos generado una lista y trabajamos solamente con la primera fila. Aquí, ¿cómo agregamos la lista desplegable? Les recuerdo la lista desplegable, muy fácil. Damos clic en la celda, nos vamos a datos, tomamos validación de datos, escogemos la opción lista y le poníamos el nombre de la tabla, en este caso regiones. Ya no tenemos, ya no es necesario dar clic, ir acá y seleccionar. Podemos hacerlo, sí, pero siempre va a salir con el nombre de la tabla. En este caso se llama regiones. Perfecto. Muy bien. Esto con la tabla independiente, pero con la tabla dependiente, lo único que hicimos, recordando, es nuevamente fuimos a validación y aquí pusimos la función indirecto. Utilizamos esta función. La función indirecto lo que hace es que le pide a Excel que tome la dirección o el contenido de una celda. ¿De qué celda? De la celda D6. ¿Dónde está la celda D6? Es esta de aquí, donde estaba la primera opción que debemos tomar, es decir, la región. Y dependiendo de la opción que se encuentre aquí, deberían aparecer acá las provincias. Esa era la lógica. Muy bien, esto es lo que hicimos la clase anterior. Nosotros grabamos y guardamos este archivo. Muy bien, vamos entonces hoy día a trabajar con esto. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ampliar las listas desplegables a todas estas opciones y también las listas desplegables dependientes. Hoy vamos a generar las listas desplegables ya para todos estos elementos de acá, porque únicamente lo habíamos trabajado en la primera fila. ¿De acuerdo? Listo. Como en la clase anterior les había dicho, chicos, tengan la bondad de guardar este archivo porque lo vamos a usar en la próxima clase. Entonces, vamos abriendo este archivo todos. Busquen, por favor, el archivo en donde nosotros generamos la lista desplegable dependiente. Ok, muy bien. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Entonces, fíjense, estas celdas de acá ya no tienen listas desplegables, ni independientes, ni tampoco las dependientes. Vamos primero a generar las listas de independientes, es decir, para estas celdas de acá. Entonces, tomamos la primera celda, tomamos las celdas de abajo
Es decir, seleccionamos todas estas celdas. Seleccione, por favor, todas estas celdas y regresamos a la pestaña Datos. Nos vamos a Validación de datos. Nos pregunta que si queremos que la selección contiene algunas celdas y que si vamos a mantener la configuración, le ponemos que sí. Mantenemos el tipo vamos a permitir el manejo de una lista y el origen va a ser regiones. Le dejamos así y le damos clic en aceptar. ¿Qué va a pasar? Fíjese. Acá también ya puedo escoger sierra, acá también ya puedo escoger oriente, acá voy a escoger insular, nuevamente voy a escoger costa, sierra y oriente. Ya, listo. Cada una de estas ya tiene una lista desplegable independiente, pero estas de acá no, ninguna de estas. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo, preste atención. Señalamos las celdas de las listas dependientes. Présteme atención. ¿Desde dónde? Desde la primera celda que va a tener las opciones. Es decir, desde aquí hacia acá. Señale, por favor. Una vez señalado, nuevamente vamos a cambiar. Nos vamos a validación de datos y recuerde que nosotros aquí usábamos la función indirecta o indirect, dependiendo de la versión de Excel que tenga. Y nosotros tenemos aquí indirecto la columna D y la celda 6, ¿sí? La fila 6. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo único que vamos a cambiar es el símbolo de dólar aquí en el 6, ¿ya? Y nos va a quedar indirecto, símbolo de dólar D 6, sin el símbolo de dólar antes del 6. Aceptar. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que dependiendo del valor de acá, se va a aparecer las opciones. Bueno, aquí está Oriente, Napos, Morachinchipe, Orellana, Sierra, Pichincha, Azuay, Imbabura. Oriente. Si es que a Sierra le cambio por Costa, acá las opciones van a cambiar. Manabí, Esmeraldas, El Oro. Si acá en Costa doy clic al frente, Manabí, Esmeraldas, El Oro. En Insular, mire, Galápagos. Acá en Sierra, Pichincha, Azuay, Imbabura. Y si a Sierra le cambio y le voy a poner Oriente nuevamente, tengo las opciones de Oriente. Cambia también la lista dependiente. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho el día de hoy? Primero hemos revisado lo que hicimos la clase anterior. Y segundo, ampliamos la lista tanto independiente como la lista dependiente. ¿De acuerdo? Ok, aquí entonces tenemos Oriente. ¿Qué vamos a hacer? Usted se va a molestar en llenar aquí los datos con los nombres de las personas. Puede inventarse los datos y una fecha. Y necesito que estemos ya trabajando entonces con listas dependientes. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros en lo que hay que hacer el día de hoy? ¿Es necesario que repita? ¿Alguna pregunta? Dicen, podría repetir como hizo. Ok, vamos. Voy a empezar de nuevo, de cero. Ok, presten atención. Fíjense en ustedes. Ok, nuestra tabla estuvo algo así. Borro esto. Nuestra tabla la teníamos así. Repetimos. ¿Qué hicimos aquí? En la hoja número 2, nosotros creamos las opciones para las listas desplegables. La opción para regiones, costa, sierra, oriente e insular. Esto ya lo teníamos creado utilizando la clase anterior. Ya la clase anterior ya lo hicimos. Entonces esto no es nada nuevo. En la hoja número 1, nosotros habíamos trabajado solamente en la primera fila para probar. Entonces, mire aquí, habíamos probado, sí, si aparecen las regiones, costa, sierra, oriente e insular, y dependiendo de la región que yo escogía, pues podía aparecer las provincias y yo escogía las provincias. ¿Cuál es la intención de hoy día? Que todas estas celdas tengan la posibilidad de tener una lista desplegable independiente y todas las de acá tengan una lista desplegable dependiente. ¿Por qué dependiente? Porque dependiendo del valor que yo escoja aquí, van a aparecer las opciones acá al frente. ¿Cómo hago eso? Empecemos. Primer paso. Dejo las cosas como están. Selecciono las celdas donde tienen que aparecer las listas independientes. Selecciono entonces estas celdas.
Segundo paso, voy a la pestaña Datos. En la pestaña Datos tomo la opción Validación de datos. Como yo ya tengo una lista independiente en la primera celda, me dice que si es que deseo guardar la configuración de los datos y quiero extender la validación de datos a las otras celdas. Yo le pongo que sí. Entonces, me aparece esto de aquí. Yo no voy a cambiar nada y le doy clic en aceptar. ¿Y qué pasa? Que fíjese que aquí yo ya tengo las listas y la opción de escoger una región. Perfecto. Todas estas celdas ya tienen la opción de de escoger una región. Vamos entonces ahora con las dependientes. Se llaman dependientes porque de acuerdo al valor que yo tenga aquí, aparecerán las opciones acá, ¿no es cierto? Entonces, hago lo mismo. Primer paso, selecciono las celdas, incluyendo la primera que ya tenía una lista dependiente. Segundo paso, me voy a la pestaña Datos, Validación de datos. Me vuelve a aparecer el mensaje y me dice, ¿desea extender la validación de datos a estas celdas? Yo le pongo sí. Pero aquí voy a hacer un cambio. Yo no voy a tomar la referencia de la celda D6, ¿ya? Porque esta referencia es una referencia absoluta, que significa que siempre se va a ir a buscar la opción que esté escogida en la celda D6. Pero acuérdese que yo voy a ir escogiendo hacia abajo. Entonces le quito el símbolo de dólar que está antes del número 6. ¿Y qué implicaría esto? Que le estoy diciendo a Excel, hey, tome el valor que se encuentra en la columna D y en la fila que le corresponda. Si es que está en la 7, en la 7. Si está en la 11, en la 11. Si está en la 8, en la 8. Por eso le borro el símbolo de dólar después de la letra D. Porque lo único que se va a mantener es la columna. O sea, la columna D obligatoriamente tiene que irse a la columna D. Pero la celda o la fila puede ir cambiando. 6, 7, 8, 9, etcétera, dependiendo de dónde esté. Le doy clic en aceptar y entonces ahora sí, vamos a probar. Yo voy a escoger aquí primero una opción, cierra. Voy a ir acá y ya me salen las opciones de las provincias de la sierra. Si yo aquí escojo de pronto Oriente, me van a salir las provincias del Oriente. Y si escojo o cambio a Costa, tienen que aparecerme las opciones de Costa. ¿De acuerdo? Si voy a la última celda, ok, voy a escoger Sierra, veamos si funcionó. Correcto, aparecen las provincias de la sierra. Si escojo y cambio a Costa, están apareciendo las provincias de la costa. Y si por último vuelvo a probar y voy a Oriente, correcto, entonces está funcionando. ¿Sí? ¿De acuerdo? Insular, veámosle. Sí, ahí está. Ok. Esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y con esto vamos a dar por concluido el tema de las listas desplegables. Vamos a iniciar entonces ya con el siguiente tema, que en nuestro caso son las tablas dinámicas. ¿Cuál es el deber del día de hoy? Tarea, preste atención. Vamos a llenar esta tabla. Obviamente usted ya va a tener aquí opciones. Usted va a escoger, no sé, se me ocurre aquí va a poner los nombres de personas o de artistas, de lo que usted crea conveniente. Vamos a llenar entonces estas celdas con nombres. Usted ingresa los nombres. La fecha, por favor, la fecha del día de hoy. ¿Sí? A partir de aquí, esto hemos hecho el 20 de diciembre, entonces eso le dejamos ahí. A partir del segundo registro, con la fecha de hoy. Escogemos la provincia, perdón, la región, y dependiendo de la región, usted escoja la provincia. Recuerde que no teníamos las mismas provincias. Yo les había dicho, ustedes pueden poner cualquier provincia. Entonces, si por ejemplo, por acá, a mí se me ocurre, en vez de Manabí, colocar la provincia de Los Ríos, yo puedo hacer un cambio. O de pronto acá, además de la provincia del Oro, quiero poner la provincia del Guayas, ¿sí? Acuérdese que cuando utilizábamos las tablas, esto nos permitía ampliar las opciones. Entonces, mire, yo aquí voy a Costa y aquí resulta que ya tengo Los Ríos, Esmeraldas, Oro, El Oro y Guayas. Y todo eso se va actualizando inmediatamente, ¿sí? Esa era la ventaja de trabajar con las tablas. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan que la clase anterior les mostré la ventaja de trabajar con las tablas? Perfecto, entonces mire, aquí cada uno de ustedes va a tener las opciones. ¿Está entendido entonces lo que tenemos que hacer para esta clase?
para esta semana. Únicamente utilizamos el archivo anterior. Ampliamos la selección de las celdas. Volvemos a dar clic en datos. Ampliamos y no únicamente fíjese el momento de generar la lista desplegable dependiente. Solo ahí tiene que cambiar. Y únicamente cambien la referencia. Ya no es una referencia absoluta completa. Esta sería una referencia mixta, porque va a quedar símbolo de dólar, la columna y la celda sin el símbolo de dólar. Y nada más, y eso es todo. Llene por favor eso y envíe este archivo como deber para la actividad del día de hoy. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Estamos claros en lo que tenemos que hacer? ¿Sí?